Hoy vamos a continuar, hermanos, viendo la segunda parte de la narración de la palabra del Señor, que empezamos hace 8 días, basado en el libro del Evangelio según Marcos, y hoy quiero verlo desde la parte del Evangelio según Mateo. Hace 8 días estuvimos hablando en Marcos capítulo 6 y hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 14, en esos versículos que hemos estado leyendo. Recuerden qué hacer cuando te estás hundiendo. Hace 8 días hablamos qué es lo que hace Jesús, cuando te estás hundiendo en las tormentas de la vida. Y hoy quiero enfocarnos en qué hacer cuando te estás hundiendo. Ahora es la parte tuya, es tu participación. Jesús siempre está trabajando, no deja de trabajar todos los días, en todo momento está trabajando por tu bienestar, pero también ¿qué de nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús no llegó antes de que llegara la tormenta en medio del mar allí con sus discípulos? ¿O alguna vez has pensado por qué Dios no evitó la tormenta mejor y evitar los problemas que tuvieron que sufrir? Amados hermanos y hermanas, porque si Jesús hubiera evitado o llegado antes de la tormenta, entonces no pudiese haber hecho un milagro. No hubiera podido enseñar a sus discípulos de su poder. Y por eso Dios llega hasta la cuarta vigilia prácticamente, entre la tercera y la cuarta vigilia, ya en la madrugada, ya casi para amanecer. Tus problemas, hermano, hermana, o tus tormentas, son oportunidades para conocer más y más a Jesús, para poder crecer en fe en Él. Hay muchos tipos de tormenta en tu vida. Puede ser de salud, puede ser financiero, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu familia, puede ser laboral, puede ser relacional. Hay diferentes tipos de tormentas que llegan a tu vida de un momento a otro, y cada tormenta, cada problema que tú vives es una oportunidad para crecer en el Señor, para crecer en fe, para confiar más en Dios y dejar que Dios obre en nuestras vidas de la forma que Él lo quiere hacer. Si lo quiere hacer de una forma milagrosa, tú solamente recibe tu milagro. Si Dios lo quiere hacer de otra forma, solamente acepta lo que Dios está haciendo en tu vida. No te quejes, no vayas en contra del Señor. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Tú cuestionas a Dios y le dices: ¿por qué, Señor, permitiste esta enfermedad maligna en mi ser querido? ¿Por qué, Señor, permitiste que yo me enfermara con esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, permitiste que yo perdiera mi empleo? ¿Por qué, Señor, permitiste que yo perdiera mi negocio, mi empresa? ¿Por qué, Señor, permitiste que experimentara la separación con mi cónyuge? ¿Por qué permitiste que mi ser querido, el único que tenía en esta tierra, falleciera? Como le dice Marta, allí en Juan capítulo 11, versículo 21, nos dice: Marta dijo a Jesús, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto en este momento. Para Marta y María, la muerte de Lázaro era muy significativo y era una gran tormenta para ellas y un gran problema en sus vidas. Porque Lázaro era el que los sostenía, el que tenía que trabajar, el que tenía que proveer para sus hermanas. Recuerden que la cultura era muy difícil, la cultura judía era muy difícil que las mujeres trabajaran. Generalmente las mujeres trabajaban en casa, pero no salían a buscar el sustento de cada día afuera. El varón era el que tenía la mayor responsabilidad. No estoy diciendo que las mujeres no lo podían hacer, pero en el aspecto cultural, el varón era el que tenía que proveer para la casa. Así que ya no estando Lázaro, su mundo se les vino hacia abajo.
¿Por qué Jesús no llega antes de que sucedan las cosas y pueda evitar los problemas en nuestra vida? Amado hermano y hermana, muchas veces nos creemos autosuficientes en todos los sentidos, que no necesitamos de Dios, pensamos que no necesitamos de Dios, entonces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida y llegar después que estemos experimentando las situaciones adversas, críticas en nuestra vida, para que nos acerque más y más a Él. Él espera que tú dejes tu autosuficiencia y dependas totalmente de Dios. Por eso es que llega a las 3 de la mañana, cuando ya no tienes fuerzas para seguir luchando tú solo con todos los problemas de tu vida. Jesús viene caminando en eso que a ti más te asusta, en aquella tormenta, en aquellas olas que se movían de un lugar a otro con gran fuerza. Jesús camina sobre ellas. Jesús viene caminando sobre lo que a ti te es inestable, a lo que tú le tienes miedo. Los discípulos tenían miedo a las olas que provocaba la tormenta, pero Jesús en esas olas va caminando a un lado tuyo. Y por eso cuando le ven y se espantan los discípulos y ellos piensan que es un fantasma, Él les dice: no tengan miedo, yo soy. No debes de preocuparte, hermano, hermana. Lo que sea que venga a tu vida, Jesús lo tiene bajo sus pies. Él es soberano en toda su creación. Marcos capítulo 6, versículo 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida, vean la palabra, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué hacer cuando sientes que te estás hundiendo en medio de tus tormentas? ¿Qué hacer cuando sientes que te estás hundiendo o te estás hundiendo en tus problemas? ¿Qué es lo que debes de hacer? Número 1, confía en Jesús. Lo primero que tienes que hacer es poner toda tu confianza en Jesús. Él te dice: no temáis, yo soy. Al venir te dice: estoy contigo. No tengas miedo. No importa qué es lo que esté pasando en tu vida. No importa cuál sea tu tormenta en este momento, Él viene hacia ti, te dice: no temáis, yo soy. La expresión en el griego es ego ima, que significa yo soy. Jesús le da confianza a sus discípulos y les dice: yo soy. Yo soy es uno de los nombres que se le da a Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Dios le pidió a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto? Y Moisés le dice: está muy bien, yo voy a ir, voy a hablar, pero y si me preguntan quién me envía, ¿quién voy a decir que me envía? Éxodo capítulo 3, versículo 14 nos dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios siempre te da confianza. No importa cuál sea tu tormenta, Él dice: yo soy. Repetidas veces y en todas tus necesidades te dice: no temas, yo estoy contigo, yo soy. El yo soy te acompaña. En Génesis capítulo 26, versículo 24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Génesis 46, versículo 3 nos dice: y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Juan capítulo 8, versículo 12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Si estás en la oscuridad, Dios te está diciendo, yo te alumbro. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 11 te dice, yo soy el buen pastor, el que te cuida, el que provee para ti. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 11, versículo 25 nos dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, siendo el yo soy, te da vida, aunque estés muerto. Así que, ¿qué mayor problema puedes tener que la muerte? Y si la muerte ha sido vencida a través de la resurrección de Cristo, y esa victoria nos lo ha dado a nosotros como sus hijos, no tienes nada de qué preocuparte. Juan capítulo 16, versículo 6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 15, versículo 1 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En medio de tus tormentas, solo necesitas a Jesús que te dice, ego ima, yo soy. Él está cercano a ti, no importa cuál sea tu tormenta. Debes tener valor porque Jesús está contigo. Debes ser valiente en medio de tus tormentas. Muchas veces he visto algunos animalitos que cuando andan solo y vienen sus enemigos, trata de huir, pero cuando se ve cercado, tiene gran temor y muchos de ellos meten su colita debajo de sus pies. Pero cuando a él le llegan sus amigos, porque de igual manera los animalitos tienen sus amigos, entonces se arma de valor y ya no está en esa postura, sino ya actúa a la defensiva. Siempre la compañía de alguien nos hace sentir valor. Y cuando Jesús, hermano, hermana, está contigo, debes de ser valiente en medio de tu tormenta. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que Jesús le dice a Josué. Si es aspecto de trabajo, si es un trabajo muy grande, que sientes que no tienes la capacidad para hacerlo, si Jesús te ha llevado allí, si Jesús te ha colocado en ese puesto, tienes la capacidad para hacerlo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si Él te colocó allá es porque Él sabe de tu capacidad. Recuerden ustedes que Josué, después de morir Moisés, él se considera totalmente inferior a Moisés. Pero Dios le dice, tú vas a seguir dirigiendo a mi pueblo. 2 millones de gentes tenía que dirigir. Josué capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 nos dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9 del mismo capítulo de Josué 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tienes que ser valiente en medio de tus tormentas, no por tus capacidades, sino porque tienes la presencia de Dios contigo. Tienes que seguir avanzando con todo y tu miedo. Eso es ser valiente. No estoy diciendo que los cristianos no sentimos miedo por diferentes causas en nuestra vida, pero hay que seguir hacia adelante avanzando con todo y miedo. Eso es valentía. La cobardía es diferente, sientes miedo y regresas, te escondes, pero la valentía enfrenta sus miedos. No dejes que tus miedos te paralicen. Ten el valor de hacer o decir lo que es correcto, aunque para los demás les parezca incorrecto, aunque parezca que no tiene sentido lo que tú estás haciendo o estás diciendo. Si quieres que tus hijos sean valientes, debes modelar ese ejemplo de valentía. Tanto la valentía como la cobardía o el miedo son contagiosos. Y podemos verlo en la historia de David y Goliat.
David le hace frente a Goliat con todo y sus miedos, pero puesta su confianza en Dios. Él está reconociendo a Dios en todo momento. Sí siente miedo, es un tremendo gigante, él está bajo de estatura. Él no está experimentado en la batalla, en la guerra, solamente sabía defenderse de los osos, de los leones, cuando venían a tomar a las ovejas de su rebaño. Y este lo doblaba 2 veces más. Era un hombre de guerra, Goliat era un hombre de guerra. Pero él, confiando en el Señor, lo enfrenta. Pero ¿qué pasa con todo el pueblo? Cuando lo ven y lo escuchan mañana y tarde, que sale y expresa unas palabras, el pueblo tiene miedo, el pueblo está ya atemorizado, están temblando. Y ninguno le hizo frente. Pero ¿qué pasa con el pueblo cuando vieron a aquel gigante que era imposible para ellos vencer, pero lo vieron allí en el suelo, decapitado por David? Todo el pueblo se armó de valentía y salió contra los filisteos. Y los siguieron y estuvieron matando a los filisteos. Porque la valentía es contagiosa, así como el miedo. La cobardía también es contagiosa. Asegúrate de modelar valentía en la vida de tu familia, de dar pasos hacia adelante en miedo de tus... déjeme hacer que mi cerebro trabaje mejor. En medio de tus miedos. Manifiesta esa valentía en medio de tus miedos, de tus temores. Todos tenían miedo cuando salía este gigante y lo escuchaban y lo veían, corpulento, un hombre de guerra, bastante experimentado. Debemos ser valientes porque Dios está con nosotros. Y debemos manifestar la fe en Dios, no atemorizarnos. Número 2, no tengas miedo. En medio de tus tormentas no tengas miedo si Jesús está a tu lado, si Jesús está contigo. Mateo dice que Pedro también caminó en el agua como lo hacía Jesús. Les digo que la valentía es contagiosa. Mateo capítulo 14, versículos 26, 28 y 29, dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero primeramente Pedro se asegura que sea Jesús y que no sea un fantasma. En todo lo que tú emprendas en tu vida, asegúrate que Jesús te está mandando a hacerlo. Asegúrate de que Jesús está autorizando a hacerlo. No lo hagas por tu propia capacidad, por tus propias fuerzas, porque crees que lo puedes hacer. Asegúrate que Jesús esté contigo en aquello que quieres emprender. Porque si Jesús está contigo, lo vas a lograr. Si te quieres casar, asegúrate que esa persona con el cual estás decidiendo unir tu vida sea la que Jesús te haya indicado para que unas tu vida con él o con ella. Si vas a poner un negocio, asegúrate de que Jesús te está diciendo qué tipo de negocio vas a poner. Si te vas a mover de un lugar a otro, asegúrate de que Jesús te lo esté diciendo, te lo esté ordenando. La pregunta es: ¿y cómo puedo saberlo? La respuesta es a través de la oración, a través de la lectura y la meditación de la palabra del Señor. Cuando tú encuentras el respaldo a través de la palabra, entonces tú te puedes mover con la libertad porque tienes promesas que Dios te da para prosperarte.
Muchas veces hacemos planes y después le pedimos a Dios que los bendiga. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Por favor, bendíceme en esto. Equivocadamente actuamos. Así las cosas no funcionan. Primeramente, tú tienes que ver qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando Pedro estaba frustrado después de pasar toda la noche intentando pescar y le amanece y no pesca nada, cuando Jesús le dice que lo haga nuevamente, obtuvo una pesca milagrosa. De tal manera que sus redes se rompían y tuvieron que hablar a sus compañeros de la orilla para que los ayudasen. Lucas capítulo 5, versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vean la expresión de Pedro: mas en tu palabra echaré la red. Si tú lo ordenas, lo voy a hacer. Si tú me lo estás diciendo, me lo estás mandando, lo voy a hacer. Pero solamente porque tú me lo estás diciendo, porque yo ya no tengo fuerzas para poder hacerlo nuevamente. Ya estoy muy cansado. En tus tormentas, hermano, hermana, dile a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Asegúrate que realmente sea Jesús el que te esté dando la orden y con valentía hazlo prontamente. Así lo experimentó Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 6, dice la palabra del Señor. Él, está hablando de Pablo, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Todos sus esfuerzos en pro del cristianismo supuestamente se estaban viendo frustrados ante la presencia de Dios. Ante aquel rayo que lo dejó ciego, aquella luz brillante, aquel resplandor que lo dejó ciego. Y él se ve en una tormenta. Y entonces tiene que decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y vean esto, Jesús no le dijo lo que tenía que hacer, le da la orden: entra a la ciudad y allí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y va con otro siervo de Dios, y es cuando allí Dios ya había obrado en la vida de aquel para hablarle a Pablo. ¿Cuántas veces Dios te está hablando y sigues pensando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es mejor estar en cualquier tormenta con Jesús, hermano, hermana, estando Jesús contigo, que estando en cualquier barca sin Jesús. Te lo repito otra vez: es mejor estar en cualquier tormenta con Jesús que estar en cualquier barca sin Jesús. Lo que realmente Pedro quería en medio de la tormenta era estar con Jesús. No tan solamente era ese ego de decir: yo también, si tú estás allí, yo puedo caminar sobre las aguas. No, lo que Pedro estaba buscando es llegar hacia Jesús, porque la barca era inestable, porque la barca era zarandeada, porque las olas estaban pegando con ímpetu sobre la barca. Entonces, él lo que quiere estar es cerca de Jesús, porque sabe que estando junto a Jesús, las tormentas no le podían dañar. Tú debes enfocarte en Jesús, no en las tormentas. Eso es lo que le agrada a Dios, que manifiestes tu fe en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se agrada de ti cuando tomas los riesgos, porque es en los riesgos donde manifiestas tu confianza en Él. Si no hay riesgos en tu vida, entonces no te preocupas de nada. Si quieres ir a Jesús sobre las aguas, tienes que bajarte de tu barca. Tienes que correr el riesgo. Tienes que soltar esa barca. Te pregunto, hermano, ¿en qué área de tu vida necesitas soltarte de tu barca?
Necesitas soltar la barca en donde Dios ya te dijo qué hacer y que aún no estás haciendo. Por ejemplo, Dios te dice que debes diezmar y aún todavía no lo estás haciendo. Estás afianzado de decir, es que no me alcanza, es que no me da. Eso manifiesta la falta de confianza en el Señor. ¿Sabías que diezmar agrada a Dios? Porque le dices cuánto dependes de Él, cuánto confías en Dios. Tal vez Jesús te esté diciendo, tienes que compartir de Él con alguna persona. Y tú sigues allí pensando que sí lo debes de hacer, pero todavía no lo haces. Tal vez Jesús te está diciendo que debes perdonar a tu agresor. Y tú sabes qué es lo que manda Jesús, pero todavía no lo estás haciendo. ¿Quieres ir hacia Jesús caminando sobre las aguas? Tienes que tomar los riesgos. Tienes que salir de tu barca con valor, confiando de que Jesús está contigo. Número 3. ¿Qué hacer cuando sientes que te estás hundiendo? Mantén tu enfoque en Jesús. Al tomar riesgos, debes mantenerte enfocado en Jesús. Porque si no te mantienes enfocado, si te distraes, si cambias el enfoque, entonces vas a empezar a hundirte. Mateo capítulo 14, versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amado hermano, si tú te enfocas en el mundo, te vas a angustiar. Todas las cosas que están pasando te van a angustiar y te vas a empezar a hundir. Si te ves a ti mismo, muy probablemente te deprimas, porque las cosas que ves que no tienes, eso es lo que quisieras tener, y como no lo puedes lograr, puedes caer en depresión. Pero si ves a Jesús, puedes descansar en su paz. Si tú ves los problemas, te vas a hundir. Necesitas estar constantemente enfocado en Jesús. Posiblemente Pedro empezó a hundirse porque alguien le dijo allí detrás, allí en la barca, de los que se quedaron en la barca, no podrás lograrlo, está fuerte en las olas. Siempre va a haber gente así contra ti que te va a hacer dudar de tus acciones. Yo he puesto en las manos del Señor hacer esto, lo platicas con alguna persona y la persona te dice, no lo vas a poder lograr. Tú estás totalmente convencido, estás casi seguro de poder lograrlo, pero aquella voz que te dice, no lo vas a poder lograr, te hace dudar de ti mismo. O hay personas que atrás, en la barca, te van a estar criticando. Mírenlo, se cree Jesús, se cree Dios. Quiere caminar así como Dios está caminando en las aguas. Haz caso omiso a esas voces que están en tu entorno. Cuando Dios te está diciendo, ven, hazlo sin miedo, pero asegúrate que sea Dios el que se está llamando a hacerlo. Pedro tenía puesto su fe en Jesús, por eso dejó la barca. Jesús en ningún momento le dice a Pedro, eres un tonto, no tienes fe, ¿cómo pretendes caminar sobre las aguas sin fe? Pedro tenía fe. Jesús lo está diciendo. Pero ¿saben qué? También los discípulos que se quedaron en la barca tenían fe. Solo que lo usaron equivocadamente. Esa fe no lo pusieron en Jesús.
Lo pusieron en la barca y estaban dependiendo totalmente de la barca. Pedro fue el que pudo usar su fe y empezar a caminar sobre las aguas. Al hacerlo, hermanos, hermanas, vemos la diferencia. ¿En dónde pones tu fe? Si tú pones tu fe en las cosas, si tú pones tu fe en el mundo, si tú pones tu fe en ti mismo, si tú pones tu fe en las personas, te vas a hundir. Pero si pones tu fe en Jesús, que es todopoderoso, vas a lograr lo que tú quieres. Los que se quedaron en la barca se aferraron a la barca. Y desde allí estaban ejerciendo presión en contra de Pedro para que no se bajara. Solo lo estaban criticando, lo estaban desanimando. Lo que Jesús le está dando a entender es que no necesitas tanta fe para caminar sobre las aguas. Muchas veces tú piensas que necesito tanta fe. No necesitas mucha fe para caminar sobre las aguas de la vida. Solo necesitas permanecer enfocado en Jesús. Muchas veces pensamos que no nos ocurren milagros, no recibimos milagros del Señor porque no tenemos suficiente fe, la fe necesaria. No importa el tamaño de tu fe, hermano, hermana. Solamente tienes que usarlo. Y tienes que usarlo en la persona correcta. No importa el tamaño de tu problema. Lo que importa es el tamaño de tu Dios, que es un Dios todopoderoso, que crea el cielo y la tierra y todas las cosas que existen en Él. En ese Dios tienes que confiar y poner tu fe en Él. Pon poca fe en Dios, en ese Dios grande, todopoderoso. Y cada vez que pones poca fe en ese Dios, esa fe va a crecer y se va a hacer cada vez más grande. Pero tienes que usarla continuamente. Con las hermanas de la femenil hablé referente a la fe temporal. Lo que cuando solamente la usas para ciertas cosas y después dejas de usarla. Y cuando tienes cierta necesidad, entonces vuelves a activar esa fe, una fe temporal. Es necesario poner tu fe en la persona correcta constantemente para que los milagros ocurran y tu fe crezca. Y mientras más crece tu fe, alcanzarás mayores cosas, porque el Señor dice que mayores cosas tiene preparado para ti. Ahora bien, la fe es acción. No importa cuán grande o cuán pequeña o cuán mediana sea tu fe. La fe es acción. No solamente es decir, es que yo tengo mucha fe. No, eso no le sirve a Dios. Muéstrale realmente que tienes esa fe. Muéstrale que le estás creyendo. Enfócate en Él y entonces da esos pasos de fe. Todos tenemos fe. La diferencia, hermano, hermana, es en qué o en quién la ponemos. Yo te invito en esta hora a poner tu fe en el Dios Todopoderoso y deja que Él haga milagros en tu vida. Y cuando Dios hace milagros en nuestra vida, entonces no pares de alabar a Dios. No seas fanático, no te conviertas en un fanático, conviértete en un verdadero adorador. Que nace de tu corazón tu adoración y sirves a Dios en gratitud por lo que Dios ha estado haciendo. Primer milagro es que Jesús está caminando sobre las aguas. Segundo milagro es que Pedro empieza a caminar sobre las aguas y camina dirección a Jesús. Tercer milagro es que Jesús calma la tempestad.
Y en esta historia puedes ver diferentes milagros. Pero los milagros siempre van a ocurrir cuando tú pones tu fe en la persona correcta, en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en esa Trinidad. Él tiene el poder para hacerlo y solamente requiere de fe, que tú lo puedas expresar, lo puedas manifestar y Él obrará en tu vida. Que Dios nos bendiga. Oremos, hermanos. Padre, nuevamente agradecemos por tu palabra. Reconocemos, Padre, que muchas veces no queremos dejar la barca, no queremos correr los riesgos. Estamos aferrados a algo que no nos puede salvar. Pero tú nos invitas a depender totalmente de ti, a manifestar valor para seguir adelante a pesar de los miedos que tengamos, a no acobardarnos, a no desistir, a no desanimarnos, aunque otras gentes nos estén criticando, aunque otras gentes estén ejerciendo presión sobre nosotros, aunque otras gentes nos estén desanimando, que estemos seguros de que estamos bien enfocados en ti y que tú vas a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Te lo rogamos todo y nos ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.